Nunca pensé que iba a decir esto en voz alta, y menos así, con la garganta apretada, como si alguien me estuviera escuchando desde el otro lado de la puerta. Mi marido no fue el primero en traicionar, pero tampoco fue el último en rompernos. Antes de todo esto yo era una mujer normal, aburridamente normal, con una vida que parecía estable desde afuera. Casada desde hacía 12 años, 2 hijos adolescentes, una casa que aún olía a pintura vieja y café por las mañanas. Él siempre fue encantador. De esos hombres que saben qué decir en una cena y cuándo tocarte la espalda para que sonrías frente a otros. Yo confiaba. Confiaba ciegamente. Nuestra rutina era predecible, casi cómoda. Besos rápidos, conversaciones funcionales, planes para cuando tengamos tiempo. Yo pensaba que eso era el matrimonio. Pensaba que el amor adulto era silencioso, casi invisible. Hasta que una noche encontré el mensaje. No lo estaba buscando. Jamás lo busqué. Sonó su teléfono mientras él se duchaba, y la pantalla se iluminó con un nombre que no conocía y un corazón. Anoche fue increíble. No dejo de pensar en ti. Sentí que el suelo se abría, pero no hice ruido. Me quedé quieta, leyendo y releyendo, como si el sentido fuera a cambiar. Cuando lo enfrenté, negó primero. Después lloró. Luego confesó. Dijo que había sido solo sexo, que no significaba nada, que estaba confundido. Yo asentía, pero por dentro algo se estaba congelando para siempre. No grité. No rompí platos. Fui meticulosa. Silenciosa. Aprendí a respirar sin que se notara el temblor. Hablé con un abogado antes de volver a tocarlo. Me informé. Esperé. Cuando firmamos, me quedé con la mitad de todo. La casa. Los ahorros. Su cara cuando lo entendió, todavía la veo cuando cierro los ojos. No era rabia. Era miedo. Y una sorpresa infantil, como si nunca hubiera creído que yo fuera capaz. Pensé que ahí terminaba todo. Que el dolor iba a ir bajando como la fiebre. Pero no. Fue después, mucho después, cuando apareció él. No en un bar. No en una app. Fue en el lugar menos esperado, en la sala de espera de terapia grupal para parejas rotas. Yo estaba ahí acompañando a una amiga. Eso me repetía. Él estaba solo. Demasiado solo. Me preguntó si el asiento estaba libre y nuestras rodillas se tocaron apenas. No pasó nada ese día. Ni el siguiente. Solo palabras. Miradas largas. Silencios que no incomodaban. Me escuchaba. ¿De verdad? Sabía cuando no debía interrumpir. Y eso me desarmó más que cualquier caricia. Durante semanas me repetí que no era peligroso. Que no era una traición porque yo ya había sido traicionada. Qué mentira más cómoda. La primera vez que me tomó la mano sentí culpa, sí, pero también algo que había olvidado, sentirme vista. Elegida. Viva. Empecé a mentir. A llegar tarde. A apagar el teléfono. A construir una doble vida con la misma precisión con la que antes había construido mi matrimonio. Y cada noche, al acostarme sola, me decía que no estaba haciendo daño a nadie. Hasta que un día él me hizo una pregunta que lo cambió todo. Una pregunta simple. Suave. Casi inocente. Y ahí entendí que nada de esto iba a terminar como yo pensaba. Pero eso todavía no puedo decirlo. No aun cuando me hizo esa pregunta sentí que el aire se volvía espeso, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas de golpe. ¿Todavía lo amas?, me dijo, sin mirarme directamente, como si ya supiera que la respuesta iba a doler. No contesté enseguida. Tragué saliva, y en ese silencio entendí que mi vida se había convertido en una sala de espera eterna, donde nadie se atrevía a decir la verdad completa. Le dije que no lo sabía. Y era cierto, y al mismo tiempo era la mentira más cómoda que podía ofrecer. Con él, con el amante, todo era extraño desde el inicio. No había promesas. No había planes.
Solo conversaciones que empezaban suaves y terminaban removiendo cosas que yo había enterrado durante años. Me hablaba de su divorcio como si fuera una herida que todavía sangraba. Yo le hablaba del mío como si fuera una cirugía limpia, necesaria, casi aséptica. Pero no lo era. Cada vez que lo veía sentía que estaba cruzando una línea invisible. No la línea de la fidelidad, esa ya la había cruzado antes. Aunque del otro lado. Era otra línea. La de convertirme en alguien que nunca pensé que sería. Había noches en las que me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Una mujer que sabía mentir con naturalidad. Que sabía borrar mensajes. Que sabía sonreír mientras sentía culpa. Y aún así, seguía. Seguía porque con él no me sentía la mujer engañada, ni la exesposa que se quedó con la mitad. Me sentía deseada sin ser usada. Escuchada sin ser juzgada. Él me decía cosas pequeñas, casi insignificantes. Me gusta cómo piensas antes de responder. Cuando te ríes bajas un poco la voz. Eres más fuerte de lo que crees. Y yo me aferraba a esas frases como si fueran salvavidas. Pero la culpa no se iba. Solo cambiaba de forma. A veces era un nudo en el estómago. Otras, un peso en el pecho cuando mis hijos me hablaban de su padre. Porque sí, mi exmarido seguía ahí. No como antes. Más apagado. Más cuidadoso conmigo. Casi arrepentido. Había días en los que me miraba como si estuviera viendo a una desconocida. Como si recién entonces entendiera que yo no era solo la mujer que había dejado de amar. Yo veía su fragilidad y no sentía victoria. Sentía algo peor. Responsabilidad. Y al mismo tiempo, escapaba. Escapaba hacia los brazos de otro hombre que tampoco era mío. El amante empezó a pedirme cosas sin pedirlas. Más tiempo. Más verdad. Más presencia. No lo decía con palabras, pero yo lo sentía en sus silencios cuando cancelaba. En la forma en que su mirada se apagaba cuando yo miraba el reloj. Una noche me dijo algo que todavía me retumba. No quiero ser tu escondite. Eso me dolió más de lo que esperaba. Porque yo sabía que tenía razón. Y aún así, no estaba lista para dejar de esconderme. Entonces pasó algo que no estaba en mis planes. Algo pequeño, aparentemente inofensivo. Una conversación con mi exmarido que empezó hablando de los niños y terminó hablando de nosotros. Me dijo que había entendido todo demasiado tarde. Que perder la mitad de sus bienes no había sido lo peor. Que lo peor había sido perderme a mí. Yo lo escuchaba con una calma que me asustó. Porque ya no sentía rabia. Ni amor. Solo una distancia extraña. Pero cuando llegué a casa esa noche, me di cuenta de que mis manos temblaban. Y entendí que estaba parada en el centro de algo que iba a explotar. No sabía cuándo. No sabía cómo. Solo sabía que nada de esto podía sostenerse mucho más. Y que muy pronto alguien iba a salir herido. La pregunta es, ¿quién? Después de esa pregunta empecé a vivir con la sensación constante de que algo me seguía de cerca. No una persona. Una verdad. Despertaba antes que el despertador, con el corazón acelerado, repasando cada palabra dicha, cada mensaje enviado, cada gesto que podía delatarme. Con él, con el amante, las cosas se volvieron más intensas y más frágiles al mismo tiempo. Había una ternura nueva, peligrosa. Ya no solo nos buscábamos para escapar. Nos buscábamos para sentirnos comprendidos. Y eso era mucho peor. Porque el deseo se apaga. Pero la conexión no. Empezamos a vernos de día. Cafés largos. Caminatas sin tocarnos demasiado. Miradas que decían más que cualquier beso. Él me hablaba de planes que no incluían nombres, pero sí intenciones. Yo asentía. Siempre asentía. Como si asentir no fuera también una promesa. Hubo una tarde en la que me preguntó qué haría si pudiera empezar de cero. Me reí nerviosa. Le dije que no sabía.
Pero esa noche, sola en mi cama, entendí que esa pregunta era una grieta. Porque yo ya había empezado de cero. Y aún así, estaba volviendo a mentir. Mientras tanto, mi exmarido cambiaba. No sé si era culpa, miedo o simple soledad. Empezó a llamarme más seguido. A preguntarme cosas que antes no le importaban. A recordar anécdotas como si estuviéramos haciendo inventario de una vida perdida. Una noche me dijo que había terminado con ella. Que nunca había sido amor. Que había sido estupidez. Yo escuchaba en silencio, con una parte de mí queriendo creerle y otra sintiéndose irónicamente superior. Porque yo ya estaba en otro lugar. O eso creía. El problema es que ese otro lugar no tenía suelo firme. Era un espacio construido sobre secretos. Y los secretos siempre cobran intereses. Un día, sin avisar, el amante apareció donde no debía. Nada escandaloso. Nada dramático. Solo una coincidencia demasiado exacta. Yo salía del colegio de mis hijos. Él estaba ahí. Lo vi antes de que me viera. Sentí un vacío helado en el estómago. Nuestros ojos se cruzaron por apenas un segundo. Suficiente. No se acercó. No dijo nada. Pero su presencia lo dijo todo. Esa noche me escribió un solo mensaje. No sabía que ese era tu mundo. No supe qué responder. Porque era verdad. Nunca se lo había mostrado. Nunca lo había invitado del todo a mi vida real. Y entendí que para él eso también era una herida. Empezaron las discusiones suaves. Esas que no suben el tono, pero desgastan más. Yo defendiendo mis límites. Él preguntando cuánto tiempo más. Yo hablando de procesos. Él hablando de cansancio. En paralelo, mi exmarido me propuso algo que me dejó sin respiración. Cenar juntos. Solo para hablar, dijo. ¿Por los chicos? Acepté. No sé por qué acepté. Quizás por curiosidad. Quizás por culpa. Quizás porque una parte de mí quería cerrar algo o abrirlo. La cena fue correcta. Demasiado correcta. Conversaciones educadas. Recuerdos compartidos. Silencios largos. En un momento me miró y me dijo algo que me atravesó. Ahora sé que siempre fuiste más fuerte que yo. No supe si eso era un elogio o una rendición. Volví a casa confundida. Con el teléfono en la mano. Con dos hombres esperando respuestas distintas. Con dos versiones de mí tirando en direcciones opuestas. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había perdido. Y en todo lo que podía perder aún. Porque lo que nadie te dice es esto. Que cuando te rompen, no siempre te vuelves más cuidadosa. A veces te vuelves más peligrosa. Y yo estaba empezando a darme cuenta de eso. Pero todavía no sabía hasta dónde podía llegar. Ni quién iba a pagar el precio. Empecé a notar que mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. Un mensaje suyo y el pulso se me aceleraba. Una llamada de mi exmarido y se me tensaban los hombros. Era como vivir en dos frecuencias distintas, sin poder apagar ninguna. Con el amante, las conversaciones dejaron de ser ligeras. Ya no hablábamos solo de sensaciones, sino de consecuencias. Me preguntó si alguna vez había sido infiel antes. Le dije que no. Y cuando lo dije, sentí una punzada, porque técnicamente era verdad, pero emocionalmente ya no estaba tan segura. Él empezó a contarme detalles de su matrimonio anterior que nunca había dicho. Cómo se fue apagando. Cómo empezó a sentirse invisible. Cómo juró no volver a ser el otro en la vida de nadie. Yo escuchaba con el corazón encogido, sabiendo que estaba haciendo exactamente eso con él. Una tarde me tomó la cara con las dos manos y me dijo algo que todavía me quema. No quiero ganarte a nadie. Quiero que me elijas. No supe qué responder. Porque elegirlo significaba perder otra cosa. Y elegir no hacerlo significaba perderlo a él. Mientras tanto, mi exmarido empezó a mostrar una versión suya que no conocía. Más humilde. Más atento.
más consciente de todo lo que había dado por sentado. Me habló de terapia. De culpa. De miedo a quedarse solo. Me pidió perdón sin dramatismo, como si ya no esperara nada a cambio. Y eso fue lo más peligroso de todo. Porque cuando alguien deja de rogar, empieza a ser creíble. Mis hijos notaron el cambio. Me preguntaron por qué su padre venía más seguido. ¿Por qué yo estaba más callada? ¿Por qué a veces me quedaba mirando al vacío? Les sonreía. Les mentía con dulzura. Y después me encerraba en el baño a respirar hondo. Empecé a tener miedo de mí misma. De lo fácil que me resultaba ocultar. De lo bien que sabía compartimentar el dolor. De lo rápido que aprendí a justificarlo todo. Una noche, el amante me dijo que necesitaba saber si había futuro. No un plan detallado. No fechas. Solo una dirección. Yo le pedí tiempo. Otra vez. Siempre tiempo. Y vi en su cara que el tiempo empezaba a agotarse. Ese mismo fin de semana, mi exmarido me pidió que lo acompañara a ver una casa. Solo para que me digas qué te parece, dijo. Como si aún importara mi opinión. Como si aún fuéramos un equipo. Fui. No sé por qué fui. La casa era luminosa. Demasiado parecida a la que habíamos soñado juntos años atrás. Me imaginé ahí por un segundo. Y ese segundo me asustó más que cualquier beso prohibido. Esa noche, el amante me escribió que se sentía lejos de mí. Que algo estaba cambiando. Que lo notaba. No supe cómo negarlo sin mentir del todo. Empecé a cometer errores pequeños. Responder tarde. Confundir fechas. Olvidar detalles. Y cada error era una grieta más en la estructura que había construido. Un día, sin previo aviso, mi exmarido me preguntó si había alguien más. No me acusó. No levantó la voz. Solo me miró fijo y esperó. Sentí el mismo vértigo que la noche del mensaje que lo empezó todo. Le dije que no. Demasiado rápido. Demasiado seguro. Y supe que no me había creído. Esa misma semana, el amante me dijo que ya no podía seguir así. Que se estaba perdiendo a sí mismo. Que me amaba, y la palabra quedó flotando entre nosotros como algo frágil y peligroso. No le dije que yo sentía lo mismo. Pero tampoco pude negarlo. Y ahí me vi. Entre un pasado que pedía redención. Y un presente que exigía valentía. Con la mitad de una vida reconstruida y la otra mitad en juego otra vez. Lo que nadie te dice es que cuando ya has perdido una vez, el miedo cambia de forma. Ya no temes quedarte sin nada. Temes elegir mal. Y yo estaba a punto de tener que elegir. Muy pronto empecé a retrasar lo inevitable como se retrasa una mala noticia. Haciendo ruido con cosas pequeñas. Ordenando cajones que no importaban. Releyendo mensajes viejos como si ahí hubiera una respuesta escondida. Pero el cuerpo no sabe mentir tanto tiempo. Y el mío empezó a pasarme factura. Dolores de cabeza constantes. Un cansancio que no se iba con dormir. La sensación de estar siempre llegando tarde a algún lugar, aunque no tuviera prisa. Con el amante, el silencio empezó a ocupar más espacio que las palabras. Ya no me escribía para contarme detalles de su día. Ya no me preguntaba cómo había dormido. Seguía siendo amable, sí, pero distante. Como alguien que se está preparando para irse. Y eso me aterrorizó más que cualquier ultimátum. Una noche me dijo que había rechazado una oportunidad de mudarse a otra ciudad. No me pidió nada. Solo lo dijo. Como quien deja una pieza sobre la mesa para que el otro decida si la mira o no. Sentí un nudo en el estómago. Porque entendí que yo también estaba decidiendo, incluso cuando no decía nada. Mientras tanto, mi exmarido empezó a mostrarse más presente en la vida de los chicos. Los llevaba. Los traía. Cocinaba con ellos. Me mandaba fotos. Como si quisiera demostrarme que podía ser el hombre que no fue. Una tarde, mientras los esperaba en el coche, lo vi reír con ellos y sentí algo que no esperaba.
No nostalgia. No amor. Una especie de duelo tardío. Por todo lo que no funcionó. Por todo lo que podría haber sido distinto. Esa noche soñé que estaba en una casa sin puertas. Cada habitación tenía una versión distinta de mi vida. Y en todas, yo estaba sola. Desperté con lágrimas en los ojos. Y con una certeza incómoda, ya no podía seguir así. Quise hablar con el amante. Decirle todo. O al menos una parte honesta. Pero cuando lo vi, tan cansado, tan contenido, me paralicé. Hablamos de cualquier cosa. Menos de lo que importaba. Me di cuenta de que también yo estaba empezando a irme. No físicamente. Emocionalmente. Como mecanismo de defensa. Como forma de no sentir el golpe cuando llegara. Ese mismo día, mi exmarido me preguntó si alguna vez pensé en volver a intentarlo. No volver. No arreglar. Intentarlo. La palabra me quedó dando vueltas. Le dije que no lo sabía. Y esta vez fue verdad sin matices. Me miró largo. Y por primera vez sentí que él también tenía miedo de la respuesta. Esa noche, sentada sola en el salón, entendí algo que me dio vértigo. Yo ya no era la mujer engañada que se quedó con la mitad. Tampoco era solo la amante escondida. Era alguien que había aprendido a sobrevivir, pero no necesariamente a vivir. Había usado el control como anestesia. Los papeles. Las decisiones. Las medias verdades. Y ahora el anestésico se estaba yendo. Y todo empezaba a doler. Recibí un mensaje del amante que no abrí enseguida. Lo miré durante minutos. Sabía que podía cambiarlo todo. O terminar de romper lo que quedaba. Y en ese instante entendí que el verdadero conflicto no era entre dos hombres. Era conmigo. Con lo que estaba dispuesta a perder. Y con lo que ya no podía seguir fingiendo que no quería. Pero aún no estaba lista para decirlo en voz alta. No todavía. Porque algunas verdades, cuando se dicen, ya no te dejan volver atrás. Abrí el mensaje al final, como quien arranca una curita sabiendo que va a doler. No puedo seguir esperando sin saber qué lugar tengo en tu vida. No había reproche. No había enojo. Solo cansancio. Y eso fue lo que más me rompió. Porque el enojo se combate. El cansancio se acepta. Le pedí vernos. Esa misma noche. No para decidir nada, le dije. Solo para hablar. Mentí. Porque ya sabía que esa conversación iba a marcar un antes y un después. Nos encontramos en el mismo lugar de siempre, pero se sentía distinto. Más chico. Más frío. Él llegó antes que yo. Tenía los hombros caídos. Me abrazó, pero no como antes. Fue un abrazo largo, contenido, como de despedida anticipada. Hablamos. Mucho. Y al mismo tiempo, de lo esencial hablamos poco. Le dije que estaba confundida. Que venía de una traición. Que tenía miedo de volver a equivocarme. Me escuchó sin interrumpir. Y después dijo algo que me dejó sin aire. No quiero ser tu parche. Sentí vergüenza. Porque en el fondo sabía que lo había sido. No solo para mí. También para mi autoestima. Para mi miedo a estar sola. Para demostrarme que todavía podía ser deseada. Le dije que lo quería. Y fue verdad. Pero no fue suficiente. Porque querer no siempre alcanza cuando el otro necesita ser prioridad. Nos quedamos en silencio. Un silencio espeso. De esos que pesan más que cualquier discusión. Al irme, me besó la frente. No los labios. La frente. Y ahí entendí que algo se estaba cerrando. No oficialmente. Pero emocionalmente. Volví a casa con una sensación de pérdida anticipada. Como si ya estuviera de duelo por algo que aún no había terminado. Los días siguientes fueron raros. Más tranquilos por fuera. Un caos por dentro. Mi exmarido empezó a notarlo.
Me preguntó si estaba bien. Si necesitaba ayuda con algo. Si quería que habláramos. Y yo, por primera vez, no sentí rechazo. Sentí una calma incómoda. Como cuando aceptas que alguien ya no es tu enemigo. Una tarde vino a buscar a los chicos y se quedó más tiempo del habitual. Tomamos café. Hablamos del trabajo. De la vida. De cosas prácticas. En ningún momento mencionó el pasado. Y eso fue extraño. Porque durante años, eso fue todo lo que nos definió. Antes de irse me dijo algo simple. No quiero perderte de mi vida, aunque sea de otra forma. No supe qué responder. Porque esa frase abría una puerta que yo creía cerrada. Esa noche, sola otra vez, me pregunté cuándo había dejado de sentir rabia. Cuando el dolor se había transformado en algo más silencioso. Más maduro. Más peligroso. Porque el rencor te mantiene firme. La comprensión te vuelve vulnerable. El amante dejó de escribir todos los días. Y yo dejé de reclamarlo. Como si ambos estuviéramos aceptando, sin decirlo, que algo estaba cambiando. No había ruptura. Pero había distancia. Y la distancia también es una forma de final lento. Empecé a imaginar escenarios. Uno donde volvía a intentarlo con mi exmarido. No por amor ciego. Sino por una reconstrucción consciente. Otro donde apostaba todo por el amante. Asumiendo el riesgo. Rompiendo con lo que quedaba del pasado. Y un tercero, el que más miedo me daba. Quedarme sola. Elegirme solo a mí. Sin parches. Sin escondites. Sin alguien que validara mis decisiones. Me di cuenta de algo incómodo. Durante todo este tiempo, había estado reaccionando. Nunca eligiendo de verdad. Reaccioné a la infidelidad. Reaccioné al abandono. Reaccioné al deseo de otro hombre. Pero ahora tenía que ser yo la que decidiera. Y decidir implicaba perder. Porque no existe elección sin renuncia. Una noche, revisando papeles viejos, encontré el acuerdo de divorcio. Las firmas. Las fechas. La división exacta de todo. Me detuve en una frase que en su momento no significó nada. Ambas partes declaran que actúan en pleno uso de sus facultades. Me reí sola. Porque nunca me había sentido tan lejos de estar completa como ahora. Recibí un mensaje de mi exmarido. ¿Podemos hablar mañana? Y otro, casi al mismo tiempo, del amante. Necesito saber si sigo esperando o empiezo a soltar. Miré el teléfono largo rato. 2 hombres. 2 historias. 2 versiones de mí misma reclamando espacio. Y entendí que el verdadero punto de quiebre no iba a ser lo que yo dijera, sino lo que ya no estaba dispuesta a callar. Pero todavía no era el momento de decirlo todo. Aún no quedé sentada en la cocina con el teléfono apagado, como si así pudiera congelar el mundo un rato más. A la mañana siguiente acepté hablar con mi exmarido primero. No porque lo eligiera, sino porque era la deuda más antigua. Nos sentamos frente a frente, sin café, sin excusas. Me miró con una mezcla de esperanza y miedo que me resultó insoportable. Me dijo que estaba dispuesto a empezar de nuevo. Despacio. Con terapia. Con límites. Con paciencia. Me habló de la mujer con la que me engañó como de un error que no volvería a repetir. Y entonces pasó. Algo dentro de mí se acomodó. No como un golpe. Como una pieza que por fin encaja. Le dije la verdad. No toda. Pero la suficiente. Le dije que ya no era la mujer que él había perdido. Que incluso antes de su infidelidad, yo ya estaba yéndome. Que llevaba años sintiéndome sola a su lado. Que cuando descubrí su engaño, el dolor fue real, pero también fue una salida. Un permiso. Lo vi palidecer. Porque entendió algo que nunca había querido escuchar. Que su traición no había roto un matrimonio perfecto. Había terminado de romper algo que ya estaba fracturado.
No lloró. Solo asintió. Y en ese gesto entendí que no íbamos a volver. No porque no pudiéramos, sino porque ya no tenía sentido. Esa misma tarde vi al amante. Por última vez. No fue dramático. No hubo reproches. Le dije que no podía elegirlo. Pero no porque no lo quisiera, sino porque no podía volver a construir mi vida alrededor de alguien más. Me miró largo. Y entonces me dijo algo que fue el verdadero giro de todo esto. Lo sabía. Le pregunté qué. Que no eras infiel a tu marido. Eras infiel a ti desde hace mucho. Me explicó que desde el primer día notó que yo no huía por pasión. Huía por control. Que quitarle la mitad a mi exmarido no fue solo justicia. Fue una forma de sentir que ganaba algo después de haber perdido tanto. Y que conmigo, él no quería ser otra victoria. Ni otro refugio. Se despidió con una serenidad que me dolió más que cualquier pelea. Cuando se fue, no sentí vacío. Sentí silencio. Un silencio limpio. Incómodo. Honesto. Hoy estoy sola. No volví con mi exmarido. No luché por el amante. Por primera vez, no reaccioné. Elegí. Y aún así, hay noches en las que me pregunto si hice lo correcto. Si el amor verdadero era volver. O arriesgar. O soltarlo todo. Por eso te pregunto a ti, que escuchaste hasta acá. La infidelidad empieza cuando tocas otro cuerpo. O cuando dejas de ser leal a ti misma.